Los gatos son fascinantemente misteriosos. Su ronroneo, su mirada, su capacidad de contorsionarse han hecho de ellos los animales domesticados más sorprendentes. Hola Tita, ¿cómo te estás? Son increíblemente fuertes e independientes. No disimulan su carácter en ningún momento ni con ninguna persona. No son condescendientes ni permisivos, pero a la misma vez son amorosos y tiernos. Pestañea. Linda, te amo. Hola, ¿cómo están, hermosas familias de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana y en el día de hoy pues te voy a contar la historia de Milagrito. Una gatica que contra todo pronóstico pues está viva. Hoy es una gatica feliz, muy pero muy cariñosa y pues vive con 4 hermanitos gatunos más. Si te gustan los gatos, dale like a este video. Y la historia de Milagrito comienza el 14 de octubre del año 2018. Mi mamá se dirigía a una placita a comprar algunas frutas, algunas viandas, y se percata de que hay algunas personas que están huyéndole a un gatico y que le dicen: ay gato, qué feo eres. Ay gato, échate para allá. La placita se encuentra ubicada en una calle que es muy transitada, pasan muchos carros. Entonces, por temor a que el gatico huyera para la calle, simplemente lo que hace es toma una hoja de papel y se lleva al gatico. No compró nada. Llega a la casa apurada, prepara un poquito de leche en una vasijita. Yo ni sabía para quién era. Y entonces me hace la historia de que encontró a un gatico y que simplemente le va a dar un poquito de leche porque está en muy mal estado y lo va a poner en la escuela, una escuela que hay frente a la casa, para que ya muera tranquilo y que al menos con el estómago lleno. En la tarde le pido a mi mamá que vayamos a ver al gatico porque es que me daba mucha curiosidad y quería saber cómo estaba. Y entonces entramos a la escuela, caminamos por casi toda la escuela y el gatico estaba en un lugar donde le daba la sombra, y cuando lo veo yo no podía creer aquello. Estaba muy pero muy malito, tenía ambos ojos podridos, tenía la nariz quemada, parte de esta parte aquí de la boquita quemada. También tenía las paticas delanteras quemadas e incluso hasta la colita estaba quemada. Yo lo único que hice fue llorar. Me dio mucha tristeza aquello. Mi mamá, cuando me vio llorando, me dijo: vamos a ver qué podemos hacer por esta gatica, vamos a darle una segunda oportunidad. Y entonces tomamos al gatico, que por cierto no era gatico, era gatica, y le pusimos Milagrito, porque es que realmente era un milagro si se podía salvar. Y entonces esa misma tarde la llevamos a un veterinario que ya estaba jubilado y nos dijo que había que quitarle toda esa parte podrida de los ojos y que había que intervenirla quirúrgicamente para eso. En esa semana empezamos a ver a varios veterinarios y nos decían simplemente que no tenían recursos para intervenirla quirúrgicamente, hasta que finalmente el jueves abre la clínica veterinaria acá en Pinar del Río, porque tenían problemas con el agua y por eso no estaban trabajando. Me atiende el director de la clínica veterinaria y me dice que la gatica durante una semana debo inyectarla con un antibiótico, también debe usar colirios y es necesario que se le empavizara toda esa parte podrida para que no siguiera la infección expandiéndose hacia adentro, que la alimentáramos lo mejor posible para una futura intervención. A la semana pues la interviene y hay que extirparle ambos ojos. Esto se llama enucleación. De un ojito
se le pudo salvar el animal, del otro no, del otro incluso hubo que intervenirla 2 veces más, para un total de 3 intervenciones quirúrgicas, y ese ojito se le seguía infectando y pues incluso hubo que rasparle la órbita de esa parte. Y Milagrito a los 6-7 meses de estas intervenciones ya estaba restablecida totalmente. Y por supuesto, como ella era gatica, hubo también que esterilizarla. Esperamos hasta que cumplió aproximadamente unos 10 meses y la esterilizamos. Milagrito hoy en día tiene 4 años y es una gatica muy, pero muy feliz, es muy glotona. Desde el principio, cuando yo la vi con tantas ansias de comer, me di cuenta que Milagrito era una guerrera, una luchadora, y que si era por ella, se iba a salvar. Y Mila hoy es una gatica muy tierna, muy cariñosa, le encanta el cariño, tanto que hay veces que se le da cariño y pues le corre atrás a uno para que uno le siga dando cariño, porque ella es una gatica cariñosita, como le digo yo. Y esta historia realmente me da mucha alegría porque tuvo un final feliz. Y quería contarles la historia de Milagrito porque realmente quiero concientizar a las personas a que si ven un animal en malas condiciones, herido, por favor no lo dejen, no lo abandonen, intenten llamar, intenten escribir en las redes sociales para que algún grupo animalista les ayude, y estoy segura que Dios les premiará esta buena obra. De verdad, realmente yo me siento afortunada de que Milagrito haya llegado a mi vida. También quiero decir con este video que la ley de protección animal en Cuba es una ley deficiente. Es una ley que por maltratar, por mutilar, por matar a un animal, simplemente le ponen una multa a una persona, a un maltratador, de unos pocos miles de pesos, y realmente sigue maltratando, sigue mutilando, sigue haciendo daño. Uno de los casos que se denunció en las redes sociales fue el que hubo en un rodeo, que maltrataron, acabaron con un animalito, con un gatico, prácticamente lo ahorcaron. Varias personas adultas, creo que eran como 7 u 8 personas, a la vista de otros cientos de personas, y nadie hizo nada, nadie. Y ya la ley de protección animal estaba vigente. Uno de los últimos casos que tengo conocimiento es de un gatico que mutilaron, que parece que le cortaron sus 3 paticas, le sacaron un ojito y lo está atendiendo al grupo Aniplant.
un grupo de acá, de la ciudad de Pinar del Río. Gracias a Dios el animalito hasta ahora está bastante bien, está siendo muy bien atendido por ellos y es un caso que impacta porque yo no puedo creer que una persona sea capaz de cortar, de mutilar a un animal así como está ese gatito. Y hay otra cosa, que en Cuba hay una falsa creencia acerca de los gatos. Piensan que los gatos son crueles, piensan que los gatos son traicioneros, piensan que son malagradecidos, piensan que son ladrones. Y yo siempre intento hablarle a las personas en las colas, en todos los lugares, a todos mis conocidos, sobre mis gatos, cuánto los quiero, cuán nobles son, cuán limpios son, cuán cariñosos. Y por favor, este video compártelo con las personas que amen a los gatos, con las personas que amen a los animales. Muchísimas gracias si has llegado hasta el final de este video. Por favor, regálame un like. Dios me los bendiga. Bye.